Es martes y como cada martes nos hemos venido hasta la librería Entre Libros para hablar, para dialogar con nuestro compañero, con nuestro experto Pepe. Pepe, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Hoy es uno de esos días como siempre especiales, pero más aún porque nos tienes un invitado muy especial. Sí, la verdad es que, bueno, para ir rompiendo así, como hacemos últimamente en la rutina, aparte de presentar libros y novedades, tenemos la suerte de, aunque parezca mentira, Segovia es una ciudad pequeñita, pero hay mucho escritor, hay personas que les gusta, que tienen su dedicación, aparte de a su profesión, a escribir novelas, a escribir poesía, a escribir cuentos, y bueno, hoy es unos días de esos días especiales que tenemos a un escritor, docente, profesor de Lander Laguna, que ha sacado una segunda novela, podríamos decir, la continuación de otra que presentamos también hace unos años, Las caras del mar. Y bueno, pues igual que en la otra se viajaba, en esta se viajaba y aparte reconocemos, sobre todo en la primera parte de la novela, la tierra, Balsaín, la granja, la historia de Segovia. Y bueno, poco más voy a contar, que yo creo que el protagonista es el Mariano y el que nos va a desvelar un poquitín su historia. El libro se titula La Sinfonía del Nuevo Mundo y bueno, yo creo que va a ser una novela muy recomendable. Pues ahora ya sí, nuestra sorpresa precisamente es Mariano Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos a hablar un poco de lo que nos queréis preguntar sobre la novela. Lo primero de todo, adelántanos un poco en qué consiste esta novela. Nos ha dado algunas pequeñas pinceladas Pepe, pero ¿qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, a largo plazo es una saga de 6 novelas, de las cuales publiqué, como dice Pepe, una hace unos años y esta es la segunda entrega, faltan otras 4. Eso es a largo plazo, mirándolo de lejos. De cerca, ¿qué es lo que hay? Pues es la historia de un español de Cádiz. En la primera novela se fue en el 1930-31 hacia América, ha regresado a Cádiz y vamos a ver lo que le sucede en el tiempo en que está aquí. Casualmente yo tenía ganas de hablar de la tierra, no sabía cómo, porque la acción se desarrolla entre Andalucía y América y la ocasión me la brindó pues un par de libros que encontré un poco de manera fortuita aquí en Segovia, uno sobre cuentos y leyendas de Balsaín, donde se habla pues de la cueva del monje, de la boca del asno, del diente del diablo, en fin, una serie de historias que me gustaron, y otro, un relato de la sargentada de Segovia, perdón, de la granja, cuando se sublevaron los sargentos y obligaron a la reina, regente en aquel momento, a jurar la Constitución de Cádiz. Y ya está, la trama ya estaba hecha. Un amigo del personaje que vive en Segovia le invita a pasar unas vacaciones y viene y conoce pues la granja, Balsaín, Segovia, lo que me permite pues dar un par de pinceladas. Y lo que he intentado hacer siempre a partir, me acuerdo siempre del eslogan que se utiliza en medios ecologistas de piensa globalmente y actúa localmente. Yo lo que he querido hacer es, a partir de la descripción de un episodio local, he querido trascender hacia algo que es universal, es decir, los sentimientos que son comunes a los segovianos, a los ingleses, a los rusos, a los polinesios, a todo el mundo, ¿no? Y he intentado trascender a lo universal, de tal manera que la descripción de lo que hay por esos montes de Balsaín, que a mí me encantan, están llenos de romanticismo, pues me ha permitido hacer lo que quería efectivamente, que era eso. ¿Hay algo de real en ese personaje? Nos has contado algunas de las historias, de las vivencias, sí que son hechos datados. ¿Ese personaje ha existido realmente o es fruto de tu imaginación? Ha existido realmente, todo lo demás es fruto de mi imaginación. Rastreamos en el pasado familiar y descubrimos que hacia 1830 sucedieron una serie de cosas en Cádiz y a mí me pareció, yo que andaba en busca de tema para una historia, un relato, me pareció, vuelvo a utilizar la palabra romántico, muy emocionante, una persona que abandona España para trasladarse a América. La época pues es también llena de sobresaltos, los sobresaltos políticos del 19, pronunciamientos, contrapronunciamientos, hay una serie de cuestiones económicas, puesto que el comercio con América estaba muy, muy en boga, y ese es el telón de fondo sobre el que yo plasmo lo que es mi visión particular de la vida, en concreto de la literatura. Yo no sé cómo llamarla, yo lo llamo un racionalismo romántico. ¿Por qué?
A mí me atraen mucho los ambientes misteriosos propios del romanticismo, de qué manera el alma humana comulga con el paisaje, de qué manera la historia se traslada casa por casa y persona por persona hasta regar de leyendas todo el orbe por donde pasa. Eso es lo que a mí me atrae mucho. Pero por otro lado, siempre he rechazado del romanticismo del siglo XIX la lucha contra la Ilustración. Yo pienso que hoy día tenemos derecho a ser románticos sin abandonar la razón, que en definitiva es el arma que nos permite entendernos entre personas. Con lo cual, no he encontrado todavía una forma de llamarlo, pero yo creo que podría ser o bien racionalismo romántico o bien un romanticismo ilustrado, haciendo un maridaje, una unión entre las dos tendencias que en el pasado estuvieron enfrentadas. Importante para un escritor como tú hablar de Segovia. Sí, muy importante. Lo que sucede es que esta historia no me permite hablar demasiado de Segovia por el modo y el lugar en donde se desarrollan las tramas. Pero en futuros relatos, una vez que termine esta saga, estoy terminando la quinta novela, son 6, es decir que ya me queda poco tiempo para acabarla, y a partir de entonces pensaré en otras historias que me permitan hablar de Segovia, porque es un entorno pues para mí inmejorable, cuajado de todos los sentimientos que podamos encontrar. En este relato concretamente, en la primera parte, está por un lado la atmósfera misteriosa de las leyendas de Balsaín, lo que me permite plasmar mi idea del romanticismo, y por otro lado la necesidad de defender la razón frente a los atropellos del absolutismo en el siglo XIX, lo que me permite defender la razón. Y concretamente hay dos personajes que aparecen en el primer capítulo de esta novela. Una de ellas son Pepín y su madre, un niño cuya madre se sienta al amor de la lumbre a contarles relatos, y ahí es donde dejo yo pues espacio a volar la imaginación y los ensueños. Y por otro lado, la necesidad de coordinar racionalmente la convivencia entre españoles, que estaba muy atropellada a raíz de Fernando VII, con cuya muerte se inicia la Primera Guerra Carlista, con lo cual las dos caras de la misma moneda, la razón y el romanticismo, se conjugan en ese primer capítulo, que lleva por título Samarcanda. Nos comentabas 6 libros, 6 partes de esa saga, una novela muy extensa para poderla dividir en 6 novelas, en 6 tomos. Sí, la verdad es que en esos tomos voy a hacer un fresco histórico de aproximadamente 150 años. En la primera novela es la época de la invasión napoleónica, en 1808, después con 1830 la proliferación de bandoleros en las serranías de Andalucía y resto de España. En esta segunda novela son la Primera y Segunda Guerra Carlista, que sirven de telón de fondo para las pequeñas historias que van desarrollándose. En la tercera novela ya se sitúa en América y vamos a ver lo que yo podría llamar un descubrimiento científico, la historia de un médico que se va haciendo poco a poco a través de los estudios y una lucha denodada que él tiene en contra del dolor. Como médico quiere evitar el dolor. En la cuarta novela nos trasladamos a más adelante, el siglo XIX, la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, que sirve de telón de fondo para esto que estamos viendo. En la quinta novela, que es la que estoy terminando en estos momentos, pues nos movemos en la Guerra del Caucho, de la Amazonía, la Guerra de Cuba, y cómo los españoles van y vienen en todos estos escenarios históricos. Y luego está la sexta, que todavía globalmente la he concebido, pero no en el detalle. Y uno de los motores que me impulsaron a escribir este relato es la necesidad de contestar a Unamuno cuando hacía la distinción entre historia e intrahistoria. Él decía, la historia es donde se arma mucho ruido y en definitiva no se hace nada importante. Y la intrahistoria es la historia callada de la gente humilde, que es donde se cuece todo lo esencial de la vida. Yo no estoy totalmente de acuerdo con Unamuno, y en esta novela, en la Sinfonía del Nuevo Mundo, lo que intento es corregir la división tajante entre historia e intrahistoria. Y ahí muestro de qué manera las historias
anónimas de las personas desconocidas que nunca saldrán en los libros, de repente son catapultadas a la historia con mayúsculas. En concreto, uno de los personajes, un chico, un niño que crece en las costas de Cádiz, y cuando ya llega a la adolescencia viene un soldado a su casa y se lo lleva. Dice, se lo lleva al rey, hay que servir al rey, ha estallado la guerra carlista. Y en este momento el niño, que lleva una vida bastante anónima y sencilla, sin pretensiones, de repente se ve catapultado a la primera escena de la historia con acontecimientos que han marcado el siglo XIX en nuestro país. Mariano, cuéntanos, ¿a quién va dedicado este libro? ¿A qué público va destinado? Es un libro, en principio lo podría leer cualquier persona que tuviera estudios medios, ¿no? Estudios secundarios, lo podría leer sin problema. El problema yo lo veo en que hoy en día la juventud es muy impaciente y antes de leer la primera página quiere conocer ya el final. Este no es el caso, es un libro en el que hay que entretenerse en las páginas, hay muchas descripciones. Yo recuerdo que cuando era joven decían mis compañeros de clase, a mí no me gusta Balzac porque tiene muchas descripciones, le quitamos las descripciones y me leo el resto. Y recuerdo que ya con 16 años, a mí lo que me encantaban de Balzac eran las descripciones, precisamente. Bueno, pues la juventud de hoy, si es un reflejo de lo que era la juventud de mi época, si son impacientes tendrán que tener un poco de paciencia, yo creo, y deleitarse en la precisión de los paisajes, porque yo he intentado conjugar dos cosas diferentes. Por un lado, el tiempo que se transmite a través de las historias, y por otro lado el tiempo detenido que se transmite a través de las descripciones. En el primer caso estamos hablando de novela, de relato, en el segundo caso hablaríamos de poesía o de deleite en la recreación de lo que no se mueve, de lo que está ahí. Por lo tanto, para terminar con la larga respuesta a tu pregunta, ¿qué público podría leer esta novela? Inicialmente cualquier tipo de público, pero siendo realista, yo creo que chicos que están en el bachillerato lo podrían apreciar con más interés si tienen la paciencia de esperar, de no exigir que el final llegue antes de haber empezado. Mariano, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este Hablemos de Letras tan especial. Y Pepe, para ti te tengo la pregunta más importante o más deseada, que es ¿por qué hay que apostar por este libro? ¿Por qué hay que comprarlo? ¿Por qué lo tenemos que tener en nuestra librería? Pues la verdad es que después de oír a Mariano, creo que se va a aprender mucha historia, que vamos a viajar, que vamos a conocer en la primera parte de nuestra historia cercana aquí de la granja, con sus leyendas, sus misterios en el bosque de Balsaín, y también porque, conociendo a Mariano, es un libro que está lleno de filosofía. O sea, aparte de las descripciones, se mezcla, pues eso, yo creo que mucha sabiduría en cada frase, en cada renglón. Aparte de la historia en sí, yo creo que leyéndolo detenidamente, como dice él, con paciencia el propio autor, vamos a descubrir mucha raíz de la filosofía, ¿no?, de los grandes filósofos que Mariano ha trabajado. Pues Pepe, muchísimas gracias a ti también por esta sorpresa tan agradable. Nada, gracias a vosotros. Y ustedes ya saben que este libro tiene que formar parte de su librería y la tienen que leer sí o sí.